conferencia de Elsa Farrús. Elsa es canalizadora desde los 4 años, 4 añitos tenía. Trabaja como artista y escenógrafa, o bien, por otra parte, a su vez, enseñando a las personas a canalizar. En su conferencia se nos despierta la pregunta de a qué llamamos cuerpo de luz, cómo funciona nuestro cuerpo fractal. Al integrar el cuerpo energético en su totalidad, nos permite abrir la conciencia diamantina de la cual ella nos va a hablar. A partir de esa conciencia se abre la multidimensionalidad y desde el interior podemos acceder a diferentes planos de conciencia o memoria celular, el tiempo esférico. Tenemos aquí a Elsa Farrús. Bienvenida. Gràcies. Hola a tots. Us volia donar les gràcies també, sobretot a la Sílvia i a Via Dimensió, per aquesta oportunitat. Se'm fa difícil parlar després de Xavier Pedro, como he dit dinant, porque es una persona que admiro mucho de años, pero es que ahora yo seré como un poco la de Telefónica. Él nos ha vendido el contrato y yo vengo aquí con los detalles técnicos, porque cuando Silvia me propuso hacer la conferencia, empecé a preguntar que para qué, porque muchos de vosotros a lo mejor tenéis más memoria aún que yo del plano del que llegáis. Pues yo cuando empecé, estamos hablando de 1974, no había toda la información que hay ahora, no había todos los libros que hay ahora, no había momentos tan delicados y dulces como hemos tenido este fin de semana, donde al menos saber que eres parte de un grupo te ayuda a ser mucho más sólido como persona. A mí era un psiquiatra cabalista que me entrenaba y me decía que era un portal de información, lo cual es bastante abstracto, y además me decía que yo recordaba para cuando los demás recordaran. Lo cual, mientras tus amigos cantaban las canciones de Parchís, era bastante extraño. De hecho, me pasé toda la infancia hablando con la China, con el Este, con Sananda, personajes que conocí históricamente quizá a los 25 o 30 años cuando empezaron a llevar libros sobre ellos. Y para mí la China, que era más próxima en muchas ocasiones que mi madre, era simplemente Kuan Yin, de la que conocí su nombre a los 35. Entonces la posibilidad de estudiar fue un complemento para reconocer que era normal. Todo lo que intenté estudiar, que he intentado dejar atrás, era para saber o poder defenderme cuando la gente me decía por qué o para qué servía ser canal. Y eso es lo que había preparado con Silvia, era el hecho de que cualquier ser, y sobre todo en este despertar maravilloso desde Navidad, tiene la posibilidad, pero sobre todo la responsabilidad, de vibrar en él mismo. No podemos sustituir la familia de luz por la familia física. No podemos subir escalones de información y de multidimensionalidad si no hemos cerrado las llagas y las heridas de la realidad diaria. Porque entonces llega un momento en que nos bilocamos tanto que nos desarraigamos, perdiendo la percepción de la realidad. Por eso decidimos trabajar el concepto de vibración desde la conciencia diamantina, que no es nada elevado, es algo interno. Está en todas las tradiciones, forma parte de nuestro eje personal. Nosotros tenemos un eje que es la unión cielo-tierra, que es el prana para algunas culturas, que en medicina tibetana se conoce como los 13 chakras como mínimo, pero que en realidad son infinitos, y que depende sobre todo de 3, que son los principales. El chakra de unión con Gaia, que está a un palmo más o menos debajo de nuestros pies. El chakra base, la unión femenino y masculino de todas nuestras constelaciones, de todas nuestras vidas como hombre, de todas nuestras vidas como mujer. Y el chakra del corazón, que abre el punto medio, que sería el punto de unión entre el triángulo que nos hablaba Javier Pedro de pineal, pituitaria y hipotálamo. Nosotros, cuando integramos nuestra manera de ser, nosotros somos un infinito de cuerpos de átomos, somos un conjunto de cuerpo fractal. Por lo tanto, la separación antigua que estudiábamos de cuerpo físico y cuerpos espirituales realmente ya no nos pertenece. Tenemos un cuerpo físico más denso y un cuerpo físico menos denso, pero están interrelacionados entre ellos. Antiguamente, por falta de memoria o quizá por falta de energía, separábamos estas conciencias y las separábamos a través de velos o a través de olvido. Como decía Javier, nos quitaron el enchufe. Nosotros
en esta apertura de las tormentas solares, en esta cantidad de energía que se está integrando sobre nosotros, lo que estamos es activando la unión de extremo a extremo de todos nuestros fractales, de cómo vibran nuestros electrones, nuestros quantums, nuestros quarks, porque somos un 80% como mínimo de agua y se interrelaciona constantemente. Yo me estoy relacionando con las personas que están en cabina y me estoy relacionando con los que pasan por detrás. Y ese es el gran peligro de la apertura de conciencia masiva, pero en realidad va a ser una selección natural que muchos ya experimentamos. Si yo veo algo, si yo percibo algo como canal, si mi conciencia me permite leer las energías, como decía Altair, sea de una piedra, sea del viento, o como los antiguos druidas y animistas, simplemente dialogar con los elementos, he de saber colocar la información, saber de qué me están hablando. Ese es el verdadero regalo. No es qué ves, sino cómo lo aplicas a tu día a día y en qué parte de nosotros. Nosotros lo aplicamos, las aberturas, a nivel de ADN. A medida que una persona simplemente se dedica a respirar, a estar en silencio, a estar en su hogar, en su paz, existe una unión cielo-tierra. Es decir, muchas culturas, y supongo que habréis oído hablar de ellas, trabajan una luz ascendente cristalina desde el núcleo de la Tierra que va llenando chakra por chakra, y otra luz diamantina o energética, el ki vital, el chi, el prana, ponerle el nombre que queráis, que desciende desde la parte universal haciendo un flujo continuo en nosotros. Eso es lo que realmente permite la primera expansión del cuerpo físico a los cuerpos fractales. Los cuerpos fractales es lo que antiguamente llamaban el ángel solar, el santo ángel de la guarda, el yo superior. Le podemos poner el nombre cultural que queramos, pero somos nosotros mismos, realmente quien nosotros estamos buscando. Ahora va a ser cuando me equivoque otra vez, no os preocupéis. Ah, no, pues mira, en cara. Eso es lo que suele suceder cuando nosotros realizamos cualquier tipo de iniciación. Sea una persona que se dedica al tai chi, al qigong, al reiki o simplemente a estar en paz en su día a día. Las iniciaciones nos permiten dar energía a otros porque desbloquean nuestro canal interno, porque nos permiten retomar esa conexión que nos abre a la conciencia de otros planos. Realmente en la Tierra, no sé si hay muchos extraterrestres o no, pero lo que realmente no hay son terrenos. La palabra terreno no existe. Somos una población de diferentes planos de conciencia que han decidido ir trabajando hacia aquí. Tenemos casi todos el día de mañana, de aquí a unos años, prácticamente seremos lemures, más personas que habrán recobrado su plano de conciencia. Pero la conciencia terrena como tal, como un terrícola, no existe. Somos almas que han venido a trabajar, que han venido a ir multiplicando la energía que se perdió en un momento dado y sobre todo formar una biblioteca viviente de respeto entre unos y otros. Todas estas energías trabajan a nivel de chakra del corazón como produciendo un espejo entre dos cavidades. Cuando antes Xavi Pedro nos hablaba de la estructura pentagonal o la conciencia icosaédrica, lo que trabajamos en general es un ejercicio muy sencillo y muy bonito que los que hacen ejercicios de ángeles habrán oído alguna vez, que nosotros en un pentágono, que es el sello angélico, la estrella típica de 5 puntas, que está en muchas tradiciones, tenemos la pierna izquierda, que es nuestra capacidad para reconocer la vida. Nuestra capacidad para caminar por ella sería la pierna derecha, pero la más importante es la capacidad para recibir las experiencias, filtrarlo por el chakra del corazón y soltarlas o cederlas a las nuevas generaciones. Cuando se produce una progresión a nivel de árbol, cuando cada experiencia procede con sus frutos. Esa estructura idílica que todos los narradores antiguos de geometría nos hablan, se encuentra también relacionada en las moléculas. Se ha demostrado cuando habéis experimentado alguna vez un cuenco de cristal. Cuando vibran los cuencos de cristal, se estructuran los átomos de carbono en forma romboide, en forma diamantina. Esas mismas moléculas de carbono son las que conducen nuestros miles de hilos o fibras de luz que actúan de hilo telefónico con los otros planos de conciencia. Pero estos hilos de luz no son limitados, son constantes en progresión. Es decir, es como si pasáramos un hilo y otro hilo y otro hilo y al mismo tiempo giraran sobre sí mismo y abrieran fractales que se relacionan con nuevos planos de conciencia. Es por ello que cuando una persona empieza a canalizar, no solo tiene que saber quién es
y tener la paz interna, sino que es muy importante identificar para qué con cada plano de conciencia, qué voces le están actuando en él. Por eso en las antiguas escuelas iniciáticas se hacían rituales para olvidar o barrer los miedos. Actualmente yo creo que el mayor ritual para barrer los miedos, más que en el antiguo Egipto estar en una cámara de oscuridad, es enfrentarse a la familia natal con plena conciencia. Es la mejor escuela iniciática para intentar comprender quién eres y por qué te has caído aquí. Si consigues no juzgar, si consigues amar a tus padres, si consigues entender algo, ya puedes empezar a canalizar, sea Jesús, María, Magdalena o una ciudad intraterrena. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no se nos ha olvidado la memoria. Hablan mucho actualmente de los niños cristalinos, los niños diamantinos, los niños índigo, pero nosotros, los que estamos aquí y muchos anteriores a nosotros desde el 1700, ya fueron precursores, porque para que una energía esté, ha de haber un mínimo para que esa energía se polarice. Entonces, algunos de los que llamamos adultos índigo, no sé por qué, porque en realidad todos vamos a conciencia cristalina y a conciencia diamantina, fuimos el 0,1% de anclar en esa constelación esa energía. Por lo tanto, creo que esa es la peor iniciación a los miedos que podamos superar. Nosotros, una vez estructuramos todos los hilos, como si fuéramos los hilos que rodean una mandarina, simplemente por el hecho de estar respirando en silencio, se abren una serie de icosaedros, como mostraba Javier Piedra, que forman lo que Platón llamaba las esferas de conocimiento. Es decir, aquella pequeña microesfera, como los orbes que hemos visto esta mañana con Niaco cuando estábamos todos bailando, aquellas pequeñas esferas fuera del espacio-tiempo. Es como nos podemos desplazar de plano a plano de conciencia, de estructura a estructura. Nosotros conocemos, la gente que hace yoga conoce 3 nadis muy conocidos que forman la Kundalini, pero solo en Ayurveda se contemplan más de 370.000. La pregunta es ¿dónde están los otros 360 y pico que nos faltan a los 3 que conocemos? Y están en nuestra membrana celular. Nuestra membrana celular, el típico dibujo que nosotros conocíamos del huevo frito de la célula en el colegio, no es un límite, es un poro, que es quien hace realmente la comunicación con el exterior. Es quien realmente permite la absorción de la energía del otro ser, intercambiar el conocimiento y volver a delegar. Esos intercambios se producen a nivel del timo. Por eso, en estos momentos, sobre todo la gente que está más o menos conectada con las tormentas solares, tampoco lo sabemos hasta que pasan 2 o 3 días. Es decir, tú una tarde revientas, sientes como si te abrieran, sientes como si tuvieras ansiedad, hay persona que nota incluso como que se va a desvanecer, y luego al cabo de un día publican tormenta solar de 8,2 que ha afectado, y dices, ah, mira, son normal. Entonces, se trata en el sentido, a medida que estos barridos energéticos borran toda nuestra memoria celular hasta ese día, hasta ese punto, es cuando nosotros tenemos la obligación de volver a restituir nuestro campo cuántico en energía cero. Es una manera como de pasarnos la vaporeta para quitar todas las capas o todas las rejillas que se han ido quedando entre capas del aura y que nos han condicionado. Nosotros cuando llegamos a la Tierra, cuando empequeñecemos, como decía esta mañana Amparo, venimos de 3 árboles de ADN. El primero como semilla estelar, cada uno de donde proviene, de donde nace, de donde pactó hacer un servicio continuo de crecimiento. El segundo, el ADN que hemos ido acumulando en todas nuestras vidas, en todos los planos, en todos los planetas y todos los lugares donde hemos vivido con las experiencias pasadas y no pasadas. Y el tercer ADN, heredamos todo el código genético de nuestra familia. Es decir, ancestros femeninos y ancestros masculinos. Por eso en este momento de apertura hay muchas personas que sienten como dolores fuertes, que catalogan casi en su mayoría de fibromialgia, es el dolor de esas membranas, de esos paquetes no resueltos. Entonces, a mayor expansión de la célula, si hay memorias por cerrar, tú puedes acordarte de los maltratos de infancia, puedes acordarte del siglo XV donde cortaron el cuello, pero difícilmente eres consciente de que por haber nacido en Barcelona, en Sarriá, no es lo mismo que haber nacido en Barcelona, en la mina, y que eso está condicionando tu ADN. Y estás absorbiendo y filtrando y limpiando todo el fractal y toda la información del espacio físico donde has sido encarnado.
Y ese es uno de los momentos que tocan este año y el año que viene. Mucha gente pensó que con el 12-12 venían los arturianos, los pleiadianos y nos lo arreglaban todo. No, nos dieron la abertura para que en los próximos años estabilicemos y equilibremos todo este ADN físico de las casas donde vivimos, de los animales que nos rodean, del planeta donde estamos, pero sobre todo de nuestros 3 linajes. Cuando nosotros empezamos en un ejercicio de respiración, simplemente en silencio, centrando toda la fuerza en el timo, se abre en nosotros lo que se conoce en matemáticas la hiperesfera, es decir, esa bolita de luz no se queda quieta, la energía jamás permanece quieta, constantemente se multiplica y gira sobre sí misma, formando un cono, es decir, un embudo que entra por nuestra cabeza, baja, vuelve a los pies y vuelve a entrar. Esta esfera, más resumida aquí, genera las ondas de expansión que nosotros nos permite poder cambiar de conciencia. Si nosotros a través de la vibración de cada color, el color no es por sí mismo, es el calor que tiene una onda energética en un momento concreto. Por eso las terapias de cromoterapia funcionan tan bien, porque es una energía que en base a la información se transforma calóricamente. Hay un punto en que los 2 centros, si os fijáis, van a coincidir. Cuando coinciden los 2 núcleos, los 2 polos, es cuando una persona toma conciencia de algo y tiene permiso para dar ese paso que va a cambiar su vida. Si no, no hay problema, sigue el proceso y se volverá a dar el pasillo cuántico. El problema, que no es un problema, que es un regalo actual, es cuando el pasillo cuántico no lo eliges tú. Es decir, yo estoy meditando, estoy muy tranquilo, hablo con Sananda y decido tal. El problema es cuando mandan un rayo de luz, cuando se trabaja una activación en Patagonia de un cristal que nos revierte a todos y tú estás tranquilamente en tu trabajo, te vas para abajo y empiezas a ver geometrías o códigos de luz que te transforman. Entonces la transformación es constante y el tiempo es esférico y ya no hay separación. Este es el gran regalo de esta Navidad pasada y por eso la aceleración de estos meses. No hay separación entre unos y otros. No hay separación más que 3 factores: la cólera, el apego al pasado y sobre todo el no creernos merecedores de, el negarnos la capacidad de ser uno con los demás. Estas activaciones solares van directos a nuestra cámara del timo. Antiguamente los tibetanos utilizan la medicina por vibración, no hablo del budismo sino de los lamas tibetanos, y la vibración del timo es quien abre la información, quien reestructura, como si rompiéramos las telarañas que nos han hecho olvidar. Hay un mantra muy conocido que es el Om Mani Padme Hum, que mucha gente ha cantado, que traducido viene a decir algo así como: la joya está en el loto. Dices, perfecto, y mi padre en la cocina y me he quedado igual, porque la traducción en sí no tiene ni la más mínima información. Se refiere que cuando nosotros trabajamos en los antiguos esenios había unos escritos sobre Metatron, que cada uno de nuestros centros o núcleos principales físicos, los chakras, poseen por sí mismo una especie de abertura o esencia floral personal e intransferible. Por eso hay personas que cuando empiezan a trabajar la clarividencia se encuentran con olores. Todo el mundo se cree que ser clarividente es muy bonito, que ves un ángel, que ves una luz, ves las personas que amas cuando se han de ir, pero está la parte del olfato. Tú estás al lado de una persona y el aura tiene un olor concreto. Y no puedes estar ahí al lado, porque su desorden se transforma en fragancia. Esa es la base de las esencias florales, y si habéis oído hablar alguna vez de los jardines de Maya Gaia, de la Madre Tierra, donde las esencias florales trabajan con los chakras, y es como si al tomar una decisión, aquellos juegos que teníamos de pequeños, los calidoscopios, que había que girabas y te daban un conjunto, al tomar una decisión, nuestras claves metatrónicas o nuestra vibración de loto mueve los pétalos como si fuera un piano y emite una onda de calor, de olor y de conciencia. Esa onda es la que va a marcar la ley de atracción, mal llamada atracción porque en realidad es la ley de magnetismo, la que va a trabajarnos en la experiencia que hemos decidido acordar con nuestra alma en este momento llevar a cabo. Y a partir del timo es hacia donde se expande.
Esa conciencia diamantina reviene de 3 ejes. La conciencia en geometría, el octaedro, es muy chiquitín, que esa es la joya que decían los tibetanos, la joya que está en el loto. A medida que la conciencia fractal se expande, sube la conciencia cristalina y es un pequeño octaedro con 3 diagonales iguales. La primera es el prana, quién soy en la Tierra y de dónde vengo del universo y cómo vivo en la Tierra sabiendo quién soy en el universo. Pero el segundo eje diamantino sería mi capacidad de recibir las experiencias, comprenderlas y devolverlas sin haber transformado nada más que mi experiencia, sin juzgar, sin perder, sin separarme. Pero el tercer eje, que es el que se nos abre ahora masivamente, es el espacio-tiempo. Cuando empiezo a tener equilibrio en mis experiencias es cuando abro la conciencia diamantina, que es la capacidad de vivir en tiempo inmediato. Por eso muchas personas cuando meditan dicen estoy muy preocupado por tal tema y el ángel le dice ¿está resuelto? Y resulta que pasa una semana, pasan 3, pasan 15 y no se mueve ese tema. Arriba, como decía yo de pequeña, que no es arriba, es al lado, serían como las capas de una cebolla, no hay tiempo. Todo es en el momento que eliges que suceda. ¿Cuándo hay tiempo? Cuando hay ADN inconsciente, cuando hay partes de nuestra personalidad que nos autosabotean y nos alejan de la solución, para que podamos seguir completando ese aprendizaje hasta que se materialice la solución. Ese es el tiempo de la conciencia diamantina. Estas 2 estructuras de abajo pertenecen a arquitectos amigos míos, en que es como se han construido el puente que va entre Francia e Inglaterra por debajo del mar, que fluctúa dentro del mar, el túnel, para aguantar los vaivenes del mar que separa Francia e Inglaterra, que es el más fiero que conocemos. Incluso en los armazones de acero hay una separación entre átomos que permite una mínima movilidad que le ayuda a adaptar la estructura a la realidad de lo externo, es decir, el mar. Esa separación entre átomos es la que nos permite a nosotros adaptarnos a la realidad. Cuando un electrón fluye, tiene un campo de separación hasta sus electrones para poder transformar y poderse empalmar con otros fractales. Si nosotros nos encontramos en un momento de bloqueo, no soy, no puedo, no quiero, no voy a poder, que venga otro y me la arregle, puede venir una energía segunda que rompa esta explosión atómica, va a volver a generar una solución y va a darte un camino a recorrer. Pero en el mismo momento que habrá el camino a recorrer, vendrá otra vez la misma prueba, porque no lo he roto yo. Eso es lo que mal llamamos karma, o lo que llamamos ciclo constante. Si yo no cierro por mí mismo y elijo la expansión, no puedo liberar la energía neutra, o lo que nosotros llamamos la energía, como las esferas que hemos visto esta mañana cuando bailábamos. Les han puesto muchos nombres, dicen que son hadas, que son cuerpos de luz, pero en todo caso es energía neutra. Las que se han podido empezar a analizar no tienen carga, no tienen polaridad. Es un amalgama de toda la experiencia, es una conciencia completa, que es lo que llaman conciencia esférica. Cuando nosotros tenemos separado el núcleo del cuerpo fractal, cuando puede volver a haber comunicación, es cuando realmente se activan en nosotros los miles de puntos, los miles de nadies, los miles de canales y hilos telefónicos que nos conectan con otros planos, con otras vidas, con otras conciencias y sobre todo con la conciencia interna de quién somos nosotros. Como decía esta mañana Amparo, no podemos ir a comunicar con otros planos si primero, ante un evento, el que sea, no tomamos conciencia de para qué nos ha llegado, cómo ha llegado, qué estamos haciendo. Cuando todos estos duelos han sido resueltos, es cuando se compacta la conciencia diamantina y es cuando se expande en nosotros realmente para poder alcanzar una octava superior. No es superior o inferior en cuanto a calidad, sino en cuanto a tonalidad, como las octavas de un piano. Un do sigue siendo un do, un re sigue siendo un re. Lo único es que ahora lo escuchas con un poquito más de sensibilidad. Pero igual que se sube, se puede bajar. Por lo tanto, cuando nosotros integramos esto desde un punto neutro, desde una conciencia cristalina, es cuando se activan en nosotros los triángulos que comentaba Javier Pedro y es cuando se activa en nosotros toda la conciencia de ADN que ya teníamos. Me acuerdo un libro muy pequeño de Saint Germain, que no sé ni si lo publican porque era del año 1930, que decía como título, nosotros somos lo que estamos buscando. Y había un parrafón que no entendía hasta hace muy pocos años que decía, yo soy la magna energía electrónica que entra, fluye y renueva cada célula de mi cuerpo y de mi mente, eliminando lo que no sea similar a ella ahora mismo.
Eso lo repetía yo con 8 y 9 años cada vez que tenía un problema. Allí volaba todo, matrimonios, cuernos, estafas. O sea, yo bajaba a San Germain, soltaba el decreto y a la tos a llorar y se acababa la comida familiar. Lo entendí después. O sea, yo soy la magna energía electrónica, la energía fractal del universo que entra en mí, que renueva todas las células de mi mente y mi cuerpo físico, eliminando por vibración, subiendo la vibración lo que no es similar a ella. Lo que ocurre es que muchos de estos libros de metafísica, como decía Saya esta mañana, tienen un lenguaje muy recambulesco. Hubiera sido mucho más fácil decir, baja un rayo de luz dorada y expándelo. Pero entonces no podía pagar tanto por el curso porque no habían palabras técnicas. Actualmente, muchas personas están sintiendo mucho dolor en los puentes de los pies y en el núcleo de las manos. Es por la abertura definitiva de nuestros canales de unión con la Tierra. No podemos desarraigarnos, si no, no cabremos en la Tierra. Porque no somos nosotros que hemos elegido venir a ascender con la Tierra. Es la Tierra la que se ha cansado de sufrir nuestros abusos. Es la Madre Tierra como ser vivo, como elemental vivo, que ha dicho, yo quiero mi orden original. Te adaptas y te quedas. Te transformas y vivimos juntos. No lo aceptas, sigue aprendiendo, pero no en mi casa. Este es el grave problema actual. Que nosotros, muchas personas, al principio, y yo me confieso en este defecto hasta hace pocas semanas, cuando veíamos a alguien que sufría, le traíamos toda la energía y le decíamos, ven, que te quito de aquí y te enseño todo tu contrato de vida, sobre todo los que tenemos la suerte o el dolor, o depende del momento, de ver el contrato de vida de otras personas. Y la persona, por amor a nosotros o por cariño a nosotros, se trasladaba de su realidad actual haciendo un esfuerzo a hablar con Metatron. Y lo consigue, porque entre mis ganas de que hable con él y las ganas de cambiar su vida del otro, consigue hablar con Metatron, con Astar, con quien sea, pero no ha cerrado su aprendizaje. Y el gran problema nuestro en el que hemos caído es que hemos querido levantar a todo el mundo de plano, cambiarle de conciencia, y hemos pedido que estos extraterrestres también nos quiten a nosotros de nuestras responsabilidades. Y por eso, en este momento, hay como que todo se desintegra a nuestro alrededor, que hay un montón de cambios pero tienes paz, o resulta que tenías todo muy controlado y se te cae todo encima. Porque las personas que lo han perdido todo, pareja, casa, trabajo, pero tienen paz, son las que sí habían sellado esas puertas, son las que sí habían cerrado esos capítulos. Yo no le puedo dar a un chico de 18 años un Ferrari aunque tenga el carnet de conducir, porque lo más probable es que se estampe. Primero le doy un coche viejo y que sepa frenar, y posteriormente uno de más velocidad. Muchos de los terapeutas lo que hemos hecho ha sido alinear a la persona en la mejor de las voluntades para que cerrara su capítulo de maltrato, su capítulo de abuso, su capítulo de negación, pero lo ha hecho por nosotros, no por él mismo. Por eso muchas personas tienen la sensación que se están terminando las terapias. No, se termina el sacar a una persona de una conciencia y transportarla a la otra. Lo que nos trae la ascensión es que nos devuelve a cada uno a nuestro plano de conciencia original. Y nos muestra aquellas partes de nuestro ADN que aún están por sellar, aquellas que están por cambiar y aquellas que están por reconocer, porque algunas, por muy dolorosas que sean, y a mí me ha pasado a nivel de constelación familiar, no es para que yo la transforme, yo no soy nadie para transformar a nadie, es para que reconozca un tipo de actitud que no aporta nada, o para que acompañe a ese ser en su aprendizaje. Lo cual es muy difícil cuando amas mucho a un hijo, una pareja o una madre, porque tenemos pánico al sufrimiento y todos intentamos transformar a las personas. Ese tiempo se termina. La transformación es única, personal, indivisible. Es absolutamente de aquí y de ahora. Y la ley de causa y efecto es inmediato. Y tenemos dos grandes saboteadores. El primero y principal, como decía Altair, el ego. Pero más que el ego es nuestro miedo al éxito. Ese es nuestro mayor fracaso. El miedo a ser nosotros mismos. Porque si somos nosotros mismos, vamos a renunciar a todos los que conocemos. Yo tengo un perro que fue criado con un gato. Mi perra ronronea. Mi perra se lava por la mañana. El gato murió ya hace 4 años. Pero por gustar a su papá gato, olvidó su conciencia de perro. Porque no tenía ningún perro alrededor. Y cada vez que la llevo de urgencias, porque está delicada de salud, me dice el veterinario de turno, hace un ruido muy raro, es que ronronea. Con su pulmón hace... Intenta ser como el gato que la crió. Nosotros
por gustar a papá y a mamá, de 0 a 3 años, hemos hecho miles de renuncias. Pero después, socialmente, aún hemos hecho más. Y está bien, porque era parte de un aprendizaje, y hay que abrazar esas renuncias. Pero ahora ya toca hablar abiertamente de los temas. Hablar abiertamente para que fluyan el timo, quién soy, lo que me está llegando desde el sol de acción, y recordar cómo comunicarme por mí mismo. La esfera que hemos hablado antes, nuestra esfera de conocimiento, que decía Platón, no está sola. Es la música de las miles de esferas, las de cada uno. Por eso muchas personas en estas madrugadas, sobre todo de 3 a 4 de la mañana, se encuentran con armónicos, con sonidos en la cama. Se despiertan y oyen como cantos. Antiguamente un cabalista nos hablaría de los tronos o de los serafines, que vienen a ajustarnos con frecuencias de geometría o de música. Pero sobre todo es la armonización de todos los átomos, igual que la marea. Cuando nos hemos bañado en el mar queda registrada. Alguna vez nos os ha pasado iros a dormir y seguir flotando. Pues los armónicos de esas esferas que tenemos encima siguen armonizándonos en los momentos en que no pensamos, gracias a Dios. Y siguen en expansión igual que se forman las galaxias, porque los armónicos funcionan en espiral, en completo equilibrio y constantemente. Siempre que hay una doble espiral hay un eje de crecimiento. Siempre que hay una esfera, hay un doble crecimiento que estira para que otras personas puedan aprovechar. Todo el mundo conoce el Merkaba o el cuerpo de luz, pero hay más. Como decía Javier Pedro, se abre la llave de la vida y nace el Merkiba. Está el Merkaba Kalishva, que contemplaban los antiguos egipcios. Está el Merkana, que es la conciencia icosaédrica que se está abriendo ahora. A partir del Merkaba pasas a apuntar a un icosaedro. ¿Hay que estudiar para ello? No, hay que respirar. Simplemente dedicarnos a respirar en casa. Luego va muy bien estudiar para saber que no estás loco. Pues mira, hay alguien más que lo ha visto y te da una cierta paz y una tranquilidad. Y ir a aprender con personas, por supuesto que sí, pero simplemente la disciplina de un cuarto de hora en silencio respirando en casa puede abrirnos cualquier mundo. Porque lo que antiguamente conocíamos como la estrella de David es una visión plana de esa esfera, de nuestra esfera fractal, de nuestro cuerpo de conocimiento, de nuestro crecimiento personal. Es decir, cómo es arriba es abajo y cómo es fuera es dentro. Nosotros tenemos toda la información de los 3 ADNs, el universal, el personal y el de Gaia, en esta vida, en la próxima, donde estemos encarnados. Esos laberintos se multiplican. A más luz solar, más aperturas. Y a más aperturas, más pasillos de posibilidades. Esos pasillos de posibilidades es lo que nos conectan por vibración a las personas o nos rechazan. Pero a las personas, a los planos, a los árboles. Me acuerdo una vez un señor andaluz que me decía, si yo, nena, estoy en un bosque y le digo buenos días al árbol y el árbol me contesta, dice, me pilláis por el fondo de Madagascar corriendo. Hay muchas maneras que nos conteste. A algunos le escucharán verbalmente, pero otros simplemente al sentarse recordarán algo personal, una música, una canción, un sentimiento. Si tú llegas a un espacio y emites una vibración, aunque vayas al banco y esté todo el mundo enfadado y dices, buen día, y sonríes, inmediatamente la persona cambia de cara. ¿Qué necesitas? Si tú te llegas y dices, vengo a ingresar, bueno, ¿y qué? O sea, nos devuelven exactamente como nosotros vibramos. Estos pasillos son los que antes se revelaban por un proceso de iluminación individual. Pero actualmente es un proceso de iluminación global. En todo punto de giro sobre nuestro chakra del corazón hay un punto en el que podemos transformarnos. Mucha gente confunde el entrar a ver con el entrar y quedarse. No sé quién protestaba esta mañana que se había ido de viaje astral y le obligaban a volver. No es una huida, decidimos encarnarnos aquí para ser el pilar de un cambio. Por lo tanto, no podemos fugarnos. No tenemos libre albedrío. La mayoría de la gente que corre por aquí no tiene libre albedrío. Somos militares, por ponerle un nombre, o somos instructores. Y el libre albedrío es para cuando vivamos una vida nuestra. Pero aquí estamos de servicio y si hemos bajado, hemos de continuar. Tenemos un gran aliado, las tormentas solares. Cada vez que se produce un estallido solar, si os fijáis habrá muchos canalizadores en portales como el Portal Dorado, que son gratuitos, que dicen el rayo de luz de la Madre María entrará el 27, resulta que luego el 27 en la NASA ha habido una tormenta solar. Estos rayos de luz emiten un campo
que actúa como una onda expansiva que nos arrasa el nuestro, nos deja en punto cero. Ese momento podemos hacer grandes cambios o podemos seguir igual. Lo que va a determinar no va a ser nuestro primer pensamiento. Por eso es importante estos días escuchar al cuerpo, dentro de cada uno la dinámica que tenga. Pero si en un momento dado necesitas estirarte, te estiras. Porque hay informaciones que no podemos captar a nivel activo y que a través de 5 minutos de sueño se integran en nuestro campo energético. Y es muy importante, si hoy no tengo mucho hambre no como mucho, y si hoy tengo mucho hambre como el doble. Porque estamos de manera activa integrando todos estos códigos solares constantes que vienen a nosotros. Y que abren un puente de cambio entre la tercera y la quinta. Pero en un momento dado, una persona que esté sencillamente en paz con un grupo, haciendo un círculo de luz, puede estar a la 21, a la 300, a cualquier dimensión. Y puede haber alguien que esté en un círculo de luz y no vibre ni siquiera en la segunda dimensión, porque no deja de odiar a la de delante porque es más delgada, porque es más rubia o porque esta tía ve más que yo. Entonces, la Tierra ha cambiado de dimensión, pero nosotros aún estamos aprendiendo a subir. Nuestra formación, sobre todo, proviene del arraigo. Uno de los grandes problemas de la conciencia extraterrestre es que cuando dices pertenezco a Sirio, pertenezco al Sol de Alción, tengo contacto con, te olvidas del arraigo. El arraigo es súper importante. Es quien va a marcar que esa energía entrante no nos rompa, no nos quema o no nos combustione. Porque si nosotros estamos dándole mucha luz a una casa con unos hilos antiguos, provocaremos un mini incendio. No sé si os acordáis de aquella película tan divertida, Esta casa es una ruina. Cuando la compran es magnífica y al final acaba volando toda la instalación eléctrica. La casa en ruinas somos nosotros y lo que estamos restaurando es nuestro circuito electromagnético. Por lo tanto, el arraigo, el ir a Sirio es maravilloso, pero de vez en cuando una meditación tan sencilla como bajar unas escaleras, entrar en el núcleo de la Tierra y alinearse con los cristales internos de la Tierra, como si saliera un hilo de luz por cada chakra, nos ayuda a tener mucho más abierto el prana, mucho más abierto el cuerpo de luz para la próxima entrada de energía estelar. Cuando una persona realmente funciona energéticamente es cuando plexo, segundo chakra y base están abiertos. Si no, es cuando empiezan problemas de hígado, problemas de páncreas, caídas de azúcar, es cuando empieza a somatizar mucho más rápido. Antes la persona dice, no voy a meditar porque vomito, no voy porque lloro, pero ahora no. Ahora es la Tierra la que medita y eres tú quien tiene los síntomas. Por lo tanto, cada vez que se establecen dolores de cabeza es porque no está pudiendo entrar la energía entrante. No están pudiendo entrar los códigos y se quedan obturados. Se quedan obturados sobre todo por la falta de tiempo para nosotros. Hay muchas personas, y a mí me ha ocurrido cuando hacía Reiki, que no me hacía el autotratamiento, porque como ya hacía 100 camillas al día y como ya daba cursos, pues ya estoy todo el día conectado. No, cuando canalizas, canalizas, y cuando te toca a ti, te toca, y si tú no te duchas, acabas sucio. Pero no de la otra persona, de ti mismo. Por lo tanto, la autodedicación para estar realmente abiertos a todos los cambios que están viniendo progresivamente y que se van a acelerar mucho a partir de este mes de agosto, depende de nosotros. No podemos saber quiénes somos si el primer cuerpo, el físico, no está equilibrado. Da igual si somos extraterrestres o no, porque vamos a volver a un plano de 3D hasta que aprendamos a cuidar del primer vehículo, que es nuestro cuerpo físico. Es cuando nosotros cuidamos el físico, es cuando se abre el abanico de otros planos de conciencia. Si no, son huidas espirituales, si no, son puntos de conciencia, momentos en los que conscientemente hemos adquirido un aprendizaje para recordarnos algo, pero no lo integraremos si los chakras inferiores no están abiertos. Hay personas que, sin saberlo, trabajando, han tenido un susto muy grande que se han como desintegrado. Es decir, a base de respirar, se han quedado completamente desintegrados, como si desaparecieran. Eso genera muchas veces mucho pánico a las personas que empiezan a canalizar. Porque el hecho de desintegrarte no es que te desintegres, es que te integras. Totalmente el contrario. Es el momento en el que el físico forma parte del entorno. Ese es el pequeño instante de unidad. Cuando una persona se considera como cuerpo de luz, es decir, mira hacia abajo y ve luz, también está en unidad.
pero aún está en uno de sus cuerpos físicos, porque aún está en una de sus apariencias. Es cuando pierde, cuando es todo transparente, que normalmente solemos caer de golpe porque es cuando realmente tenemos, ostras, que ahora ya no estoy. Es cuando realmente hay la unidad. Mientras hay cuerpo de luz, aún estamos en el yo, aún estamos separados. Y desde la imagen esta es de un amigo, desde estos cuerpos de filamentos, desde estos fractales, es cuando realmente puedo comunicarme de tú a tú. Es cuando realmente puedo compartir. Como decía antes, vuelvo a citar a Xavi Pedro, es cuando ya no he de perdonar nada porque comprendo. La piedad, aquí por el residuo católico, tenemos la idea de me doy cuenta de cómo estás y te perdono porque lo entiendo. No. La piedad de verdad es comprender que yo también he pasado por ahí, que a lo mejor no he pasado pero puedo llegar a pasar, y comprender tu decisión desde donde tú te encuentras. Ese es el verdadero intercambio energético. Eso es lo que nos piden realmente, sea la jerarquía blanca, sean los monjes crísticos de Jesús, sean los pleiadianos, nos piden la comunicación de tú a tú. Porque es muy fácil ver las cosas desde fuera cuando alguien tiene un conflicto de crecimiento. La realidad más dura, la verdad que nos hace libres, es comprender que esa persona lo resuelve desde su instante de conciencia, no desde el nuestro, que estamos fuera. Porque si estuviéramos justos, iguales a esa persona, estaríamos dentro del mismo conflicto. Ese es el esfuerzo que se nos exige. Proyectar energía a los demás no es saltarse el libre albedrío. Muchas personas preguntan a veces cuando empiezan a mandar energía con técnicas, con meditación, con Reiki, si el hecho de mandar energía a un tercero puede interferir en su proceso. No. Si tú mandas energía para lo mejor para esa persona y esa persona elige en 50 vidas no despertar, queda en su campo áurico. Y cuando la persona tome conciencia de lo que debe tomar, tiene la herramienta allí para dar el paso. Si yo le mando energía neutra, no le cambio el libre albedrío. Simplemente le ayudo para que haya un equilibrio hasta que tome conciencia del problema. Eso es lo que muchas personas hemos dejado en muchas ocasiones de hacer. Mandamos luz para Antonio y Juan para que no se peleen. No, o sea, a lo mejor se han de pelear. Y eso es lo mejor que tienen en ese momento para crecer. Por lo tanto, hay 3 mantras que decían antiguamente sagrados. Bendigo el bien en esta situación y que sea lo que la energía quiera. Bendigo la verdad porque lo que me ha contado la otra persona a lo mejor no es lo que realmente está sucediendo. Y el tercero, que haya un equilibrio entre el dentro y fuera. Que se equilibren los dos fractales. Desde el equilibrio fractal es desde donde realmente empieza la comunicación extraterrestre. Es decir, todo aquello que está fuera del cuerpo físico. Físico contempla yo, mis mejillas, yo, mis campos áuricos, yo, mis campos astrales, yo, donde he nacido, yo, en mi planeta. Y es cuando empiezo a hablar a través de los pasillos cuánticos con civilizaciones de otros planos, seres en servicio, ciudades intraterrenas, conciencias angélicas, porque cada uno de mis fractales contiene uno de esos infinitos nadis que ponen en comunicación con el exterior. La conciencia icosaédrica es la que empezó esta Navidad y que tenemos unos años para adaptar. Es la que nos permite que nuestros chakras, que todos hemos visto y dibujado, van hacia adelante y hacia detrás, ahora empiecen a ser esféricos. Por lo tanto, va a comportar entre sí que ya no hay separación. De hecho, hay algunas técnicas para encontrar los miedos en Tíbet, que es que despliegas el chakra como si fuera una pirámide y en cada chakra hay un reflejo de los anteriores. Es decir, si yo tengo miedo a ser yo mismo porque la figura paterna me ha concienciado X años de que no soy lo bastante bueno, mentalmente diré, mi miedo está instalado en el chakra base. Pero hay una parte de ese chakra base reflejado en cada uno de los chakras, porque la comunicación entre átomos es infinita. Mientras haya humedad, hay vida. Por eso cuando envasamos los alimentos al vacío no se pudren, porque les quitamos la humedad. Por lo tanto, no podemos separar las partes del cuerpo, no podemos separar las memorias, no podemos separar los planos de conciencia, ni los terrenos, ni los intraterrenos, ni los extraterrestres, porque todos forman parte de un conjunto de intercambio de información que se abrirá en breve. Es decir, hemos empezado el ensayo esta Navidad, por eso se están marchando tantas cosas de nuestra vida. Se va a acelerar en el mes de agosto con el portal de Leo, que sabéis que es la luna llena de agosto, que es siempre que marca los cambios fuertes, y en Navidad el año que viene va a ser la causa y efecto inmediata. O estás en tu vida o estás fuera, o estás en tu vida o estás fuera.
de manera que no perdamos más tiempo en luchar por lo que nosotros no teníamos conciencia. Antiguamente Platón decía que el libro de la vida se abre cuando el hombre dialoga con los reinos. No sé si habéis oído alguna de esos versos áuricos. Y al mismo tiempo decía, y el libro de los reinos se abre cuando el hombre dialoga con su cuerpo. Ese es el primero. Si no hay diálogo con nuestro cuerpo, si no hay buena alimentación, si no hay buen descanso, no hay pleiadianos. Hay una ilusión de, una huida a, un esbozo de luz para que tenemos conciencia de. Pero solo respetándonos a nosotros podremos contactar con un ser que nos respete tanto como nosotros nos respetamos a nosotros mismos. Y es entonces cuando, tomando una decisión en el presente, cambian cuánticamente todas las demás. Porque las vidas pasadas, hoy comiendo decía yo, a mí es que me dan igual. Lo que quiero es no equivocarme en esta. Entonces, si yo tomo, ese es el sentido de unidad que más mágico me parecía del Tíbet, si yo elijo respetar a una hormiga, todas las personas que vibran en mi sintonía incorporan ese fractal. Todas las Elsas de todos los planos incorporan ese fractal. Y es por eso que seres de otros planos de conciencia o de otras galaxias vienen a recordarnos quiénes somos, porque lo que hacemos nosotros también les afecta a ellos en su evolución. Porque el universo no está separado, hasta aquí no es la Tierra, hasta aquí no es la Madre Gaia y hasta aquí no es Pleiades, es infinito. Y todas las informaciones que nosotros gestionemos también les afectan a ellos. Ellos han pasado por la maestría, pero no es una maestría de ascendidos por iluminados, es la maestría del corazón, comprender cómo funciona el corazón humano. Por eso han trascendido el corazón, por eso nos pueden ayudar. Pero si nosotros no hacemos los deberes, les va a arrastrar finalmente a ellos también. Somos parte de un todo, y esa es la totalidad. Cada decisión presente marca al resto de mi conjunto. Y esto era lo que os quería contar.